y a quien trasplantan, aproximadamente 5 años. Es más o menos el promedio de vida que tiene un paciente al cual le logramos poner un nuevo riñón. El primer trasplante que se hizo en sí, estamos hablando de 1900, de los años 50, en sí se hizo de gemelos. La pregunta fue ¿por qué fue de gemelos? Porque simplemente en aquella época no habían los fármacos inmunosupresores que tenemos ahora, y la mejor manera de asegurar que ese riñón funcionara era quitárselo a un gemelo para que el paciente pudiera tener una vida mejor, ¿no? Las complicaciones anestésicas en trasplante renal por lo regular siempre van a estar enfocadas a la inestabilidad hemodinámica, a la depresión respiratoria y a la extubación fallida. Esas son siempre las complicaciones que nos van a dar siempre problemas en el área de quirófano, en la unidad de cuidados intensivos o en la sala de recuperación, o inclusive en el hospital, porque en algunos centros, algunos pacientes, por ejemplo en el donde yo laboro, al principio los pacientes los pasábamos a la unidad de cuidados intensivos. Y los intensivistas, en el afán de hacer que el riñón funcionara mejor, le elevaban la presión venosa central a 18, 20, y muchos pacientes terminaban en edema agudo pulmonar. Algunos pacientes, y lo digo con sinceridad, murieron al principio porque no teníamos hasta cierto punto el conocimiento y no había un consenso en cómo manejar a esos pacientes. A partir de ahí fue que nosotros, ahora los pacientes solamente lo maneja anestesia con el cirujano de trasplantes, el urólogo, el nefrólogo, y posteriormente los pasamos a hospital, y de ahí es donde ya se egresa. En promedio, en 5 o 10 días, ese paciente está saliendo a su casa con buena función del riñón. La evaluación preoperatoria de los sistemas es básico en esos pacientes. Por lo regular, la preanestesia se dedican a hacerle pruebas de esfuerzo. Ya sabemos muy bien que la electrocardiografía no es de todo muy sensible. Se hacen pruebas de esfuerzo, inclusive a veces le utilizan otros tipos como lo que hablaba ahorita el doctor de la ecografía, también se le hacen a los pacientes. Se toman radiografías, por lo regular nosotros no canalizamos a los pacientes, a la hora de llegar al quirófano es cuando nosotros los abordamos. Por lo regular también tienen problemas respiratorios. Los problemas respiratorios pueden ir al más sencillo hasta el más grave en esos pacientes. El sistema nervioso, el sistema renal, hematológico, y las patologías más recientes son las que mencionamos acá de este lado. Vean ustedes, va de la cardíaca hasta la diabetes. Los más pacientes que hemos manejado son diabéticos. Algunas alteraciones con alteraciones hepáticas son muy pocas. El área cardíaca sí, el último paciente fue un paciente que tenía una fracción de eyección menor al 35% y que era un médico, y él decidió que se manejara con anestesia regional. Y él está bien ahorita, funcionando muy bien su riñón, y esos son de los casos que tenemos para presentarlo. La evaluación pulmonar, por lo regular, debe ser también muy importante. Si ven ustedes aquí, las complicaciones que pueden tener estos pacientes pueden ir de la más simple a la más grave. Las complicaciones aquí, de edema agudo pulmonar, infecciones, son las más frecuentes que podemos tener nosotros ahí en ese tipo de situaciones. Y acá lo que me quise poner nada más que la evaluación, los algoritmos que deben de poner en práctica las personas que hacen ese tipo de los cirujanos de trasplantes, aunado igual al servicio de anestesia, se debe tener la misma acción, porque si alguien se contrapone a una indicación, a una orden, el paciente, el que va a pagar los platos rotos va a ser el paciente que se va a ver perjudicado, ¿no? Al principio nos pasaba con nosotros porque en el manejo analgésico, los cirujanos de trasplante no aceptaban que, por lo regular ponían ketorolaco, que está contraindicado en aplicarle a algunos pacientes eso, con referencias bibliográficas y todo. Nosotros comentamos que por lo regular no se debería de aplicar, hasta que por fin entendieron ese consejo, dejaron de hacerlo, y ahorita lo manejamos con otro tipo de analgésico. Los problemas de la diabetes mellitus por lo regular puede ser el más sencillo. Hemos tenido pacientes que hemos trasplantado con rigidez articular, hemos tenido pacientes con neuropatía periférica, y ni se diga la hiperglucemia o la hipoglucemia, que siempre está
es como el enemigo del paciente diabético, ¿no? Ese es uno que quise poner, es un signo del orador, ese es muy importante saberlo. Algunos pacientes que son diabéticos es un signo patognomónico ¿de qué? De una intubación difícil, una vía aérea difícil. Entonces hay que tenerlo presente, ese signo, hacerlo siempre. La diálisis peritoneal, por lo regular, estas son las condiciones en que siempre vamos lo que busca, son las metas que busca la diálisis peritoneal. Todos los pacientes que metemos nosotros se les dializa 24 horas antes, para que lleguen en las mejores condiciones. No así, algunos pacientes van a llegar deshidratados, algunos pacientes van a llegar con ciertas alteraciones en su volemia, ni se diga la creatinina. Por lo regular la creatinina debería ser menor a 10, el potasio menor de 5 y optimizar la volemia. La función plaquetaria deberíamos de mejorarla. Este es los riesgos que se pueden presentar después de una diálisis. No solamente dializar al paciente implica que el paciente baje su creatinina, que aumente sus niveles de azuados, que baje sus niveles de azuados, sino que también conlleva complicaciones, que puede ser de la más simple hasta la más grave, ¿no? En este caso, cuando hacen diálisis utilizan heparina, los pacientes pueden tener alteraciones de la coagulación. Y si yo le voy a administrar anestesia regional, el paciente puede tener un hematoma epidural. Entonces eso hay que valorarlo. Por eso recalcaba al principio que no a todos los pacientes nosotros le damos anestesia regional. Ese es un artículo que encontré hace poco, me llamó mucho la atención, y nosotros manejamos mucha anestesia regional para procedimientos como colecistectomías, gastrectomías, mastectomías, operaciones de miembros superiores. Yo trabajo en un centro estatal de urgencias donde nos llegan los pacientes que han sido heridos, que han sido de los miembros superiores, se lastiman con las armas que quieran, que va desde un cuchillo hasta un arma de fuego. Entonces cuando llegan lastimados bilateralmente de los brazos, lo que hacemos es que le damos anestesia regional y le ponemos ya sea un bloqueo cervical o un bloqueo torácico, inclusive anestesia espinal torácica, que también ese es un tema muy interesante que en lo personal me ha llamado mucho la atención y he logrado aplicarla y llevarla a cabo. Entonces este artículo, fíjense, me llamó mucho la atención porque decía que si la anestesia peridural se basa en volumen, en presión o en concentración. Nos enseñaron que debería ser con concentración, ¿no? Y nos enseñaron también que es por volumen. Pero este autor, vean ustedes el año que es del 1967, yo todavía no había nacido, yo nací, ya había nacido, nací en el 66, un año antes. Este autor decía que no, que la anestesia epidural se basa en presión. Cuando nosotros administramos la dosis anestésica por el catéter, que no debe ser directo, porque en algunos lugares se aplica por forma directa al espacio epidural, él decía que la presión él hizo estudios en aquella época y demostró que dependiendo de la edad que tengas, tus características van a ser diferentes. Vean ustedes aquí en pacientes grandes, viejos, y en pacientes jóvenes. Vean ustedes la distribución que tiene cuando ustedes pasan el anestésico por el catéter epidural y el nivel sensitivo, las metámeras que va a bloquear cuando es una persona grande y cuando es una persona joven. Se dan cuenta, en las personas que son viejas tiende a subir y en los jóvenes tiende a mantenerse a nivel lumbar. Eso es muy interesante porque nosotros por lo regular la presión la dábamos con base a velocidad. La mayoría de las técnicas llegamos al espacio epidural, aplicamos la dosis y damos velocidad con el anestésico. Y lo que el autor mencionaba que se basa en base a presiones. ¿Qué significa? Que cuando ustedes conectan el catéter al espacio epidural, ustedes deben de mantener por lo menos un volumen 10-15 mililitros continuo para que su anestésico difunda, pues de lo contrario se va a salir por las agujeros de conjunción y el anestésico no va a difundir adecuadamente. Entonces, este autor en aquella época ya lo mencionaba, pero este artículo se olvidó y ahora sin quererlo yo lo encontré y la verdad que me parece muy, muy interesante. Lo que hacemos es, ya lo conocemos, el protocolo que todo el mundo conoce, es un adecuado donante, adecuada técnica quirúrgica,
buscar una buena estabilidad hemodinámica, la inmunosupresión es básico, antibiótico-terapia y evitar la toxicidad. Esos son uno de los parámetros que tenemos que tener siempre que vayamos a trasplantar. Se ha hablado mucho de lo que es la selección del tratamiento teniendo en cuenta la genética en los pacientes trasplantados, de trasplante. Y la verdad que no se le da tanta importancia, no sé en cuántos hospitales se haga un perfil genético y se investigue si ese paciente es sensible o le va a dañar el riñón cierto fármaco, que va desde lo analgésico que le ponemos hasta antidepresivos que también usamos, ¿no? Entonces, no en todos los lugares se hace eso. ¿Por qué? Porque la variabilidad interindividual es lo que nos diferencia uno de otros. Por lo regular, la absorción puede ser lenta o rápida, o la excreción igual podría ser igual. Las reacciones que se pueden dar en el que tienen que influye mucho la alimentación. Vean ustedes aquí, la alimentación influye mucho en cómo metabolizamos las drogas. Si comemos maíz transgénico, no sé qué complicaciones nos puede traer a la larga. Y no solamente eso, los alimentos ahorita están siendo, se les agregan sustancias para que puedan durar más y pueda ser consumido en periodos largos de tiempo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El metabolismo de las drogas puede ser pobre, puede ser eficiente o puede ser muy rápido. Es de los pacientes a los cuales a veces tenemos que ponerle dosis muy altas de un opioide, de un hipnótico, para que pueda tener un efecto, ¿no? Entonces, y no así igual en el cerebro, puede ser pobre o puede ser eficiente, en el riñón es lo mismo. Entonces, todas las drogas siempre van a estar, alguien decía ahí que lo importante no es todos los fármacos son drogas. Lo que lo diferencia es la dosis que le pongamos al paciente. Podemos ponerle el fármaco más inocuo, pero si nosotros no lo dosificamos adecuadamente, el paciente puede tener complicaciones, que van de la más simple a la más grave. Esos son algunos de los polimorfismos que hay genético en la fase 1 y fase 2, que es donde ya sabemos muy bien que es el hígado, el citocromo P450, que metaboliza mayor las drogas y todo. Fíjense ustedes cómo hay muchas alteraciones aquí de ese tipo de genes que van a producir complicaciones en los pacientes. Y ni nos olvidemos de los halogenados. Los halogenados también tienen su lado negativo. El propofol, que es el de batalla que utilizamos, los anestésicos locales, el midazolam, el fentanilo. Vamos a ver algunas situaciones también de eso. Existe una página que invito a que la visiten. Si quieren, háganla a alguien cuando tengan oportunidad, revisen las drogas, qué alteraciones podemos tener. Muy fácil, el fentanilo, existen personas que son resistentes al fentanilo. Una dosis de 1 o 2 microgramos en un paciente podría deprimirlo, pero en otro paciente no le va a hacer nada. Y todo lo contrario, a alguien que tiene, le puedes poner 5 o 10 microgramos por kilo de fentanilo y el paciente dice que no le quitas el dolor. Hasta que le pones 2 ámpulas de fentanilo, entonces a lo mejor diga que ya le bajó un poco la escala del dolor. Es porque tienen un factor genético que va a determinar que sean resistentes a ellos. Igual aquí yo quise buscar un poco de que es el sirolimus, es un fármaco que se utiliza en los pacientes que es un inmunosupresor. Le quise poner ahí nada más qué efectos tenía y encontré que es resistente. Hay muchas alteraciones genéticas, pacientes que tienen alteraciones genéticas que van a ser resistentes a este inmunosupresor. Y si a ese paciente no le hacen ese perfil genético, le van a dar ese fármaco y no le va a servir, o a lo mejor le daña en lugar de ayudarle. Eso es hay que tenerlo presente. Entonces, si no fuera por la gran variabilidad farmacocinética de los individuos, la medicina no fuera una ciencia, sino un arte. Hay muchas personas que dicen que la anestesia es un arte. Yo siento que no es un arte, es una ciencia. Todas nuestras acciones siempre están basadas en evidencia. Y aunque el 60-70% de las acciones que se toman en medicina son basadas en evidencia, la anestesia a veces cae en lo mismo. Y eso es lo que no debe de suceder, ¿no? Aquí está otro ejemplo. Estos son pacientes que tienen alteraciones genotípicas a los receptores beta 2. Es el paciente al cual le ponemos una anestesia espinal y resulta que le vamos a operar cesárea y le ponemos por lo regular 10, 20, 30, 40, 50 miligramos de efedrina y la paciente sigue manteniendo presiones arteriales medias bajas y no sabemos qué está pasando, ¿no? Y lo que hacemos es que le abrimos a la solución y le metemos
para compensarle. Eso también es muy interesante, más adelante lo vamos a platicar. El monitoreo ya conocemos todo lo que se hace, ¿no? Es el electrocardiograma, la oximetría, la presión, la capnografía, la relajación neuromuscular es muy importante si vamos a dar anestesia general. La temperatura es básica, muy importante. La presión venosa central, glucemias, electrolitos, la diuresis es lo que a nosotros nos interesa. Entre más rápido ese riñón inicie con la función para la que se pone, ese es un buen pronóstico. Está demostrado que es un buen pronóstico. Los gases arteriales, la línea arterial, ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, las metas que tenemos que buscar en las fases es prerenal, esas medias, presiones entre 70 y 80. Por lo regular nosotros, al llegar el paciente al área de quirófano, medimos una basal, aunque la PVC no es no le podemos dar la sensibilidad que hace años nos enseñaron. Más adelante vamos a ver por qué. Nos da eso como una guía para ir aumentando líquidos o bajando líquidos, y haciendo otras opciones para poder que al paciente pues el riñón inicie a funcionar mejor. La preparación del riñón por el cirujano es muy importante. Si el cirujano se tarda mucho en la isquemia fría, ese riñón ya no va a funcionar adecuadamente. La extracción también es muy importante. Cuando nosotros hacemos trasplante por lo regular de donador vivo relacionado. Cuando nosotros hacemos la anestesia para el donador debe también saberse manejar, porque si el paciente en la inducción se hipotensa más de 5 o 7 minutos, ese riñón ya no va a tener el flujo sanguíneo ideal que debe tener. Entonces hay que cuidar mucho la inducción, la relajación, ¿sí? La temperatura del donador, ¿sí? El tiempo en que tarden en quitar el riñón, en el momento que cortan la arteria del riñón y el cirujano se atora por ahí, algo le sangra y empieza eso es determinante para que cuando en la desesperación que están sacando el riñón, a veces, cuando es por cirugía abierta, porque en algunos lugares lo hacen por la laparoscopía también, cuando es abierta, los cirujanos en la desesperación de que para hacerse campo meten la mano y lo que hacen es que comprimen el riñón, el riñón es como fuera una esponja, entonces lo comprimen, le están afectando el riñón, como que le están traumatizando, como que le están afectando. Eso no debe de ser. Entonces nosotros como anestesiólogos siempre estamos cuidando de que no hagan ese tipo de acciones, que el riñón salga completamente ingurgitado. Eso le va a dar buenos resultados al paciente. La perfusión, ya dijimos que debe ser más o menos una presión arterial media arriba de 100. La PVC le decía que por lo regular a veces algunos autores recomiendan que se vaya a 18, 20. En el protocolo que tenemos nosotros no nos pasamos de 15, siempre nos quedamos en 12, 13. Lo que nos interesa al principio es que el riñón empiece a funcionar. Eso es lo que nos marca, y no llevarle la PVC a valores muy altos. El manitol, el furosemid, la metilprednisolona, la dopamina también se pueden emplear ahí. Entonces la hemoglobina es para nosotros determinante. Por lo general los pacientes a los cuales le hacemos trasplantes diabéticos están con hemoglobinas bajas, 8, 9, y no se deben de transfundir, porque es también otro problema que a veces se puede presentar. Estos pacientes están ya adaptados a manejar hemoglobinas de 8 o 9. La saturación venosa es lo que nosotros nos guía con el lactato, y la saturación arterial estamos haciendo gasometrías cada hora y ahí nos vamos guiando cómo va el procedimiento. El promedio, por lo general, son 2-3 horas en el que se tardan en hacer un trasplante en el hospital donde laboro. Como les decía, promover la diuresis es nuestra prioridad, y evitar el vasospasmo de la arteria renal, eso es básico, ¿no? Entonces, por lo regular en la fase prerenal, la fase de banco, la revascularización y la tardía, esas son las etapas en que vamos a estar nosotros ahí viendo que todo marche bien. Y los protocolos, por lo regular, el paciente, como le decía, llegan virgen a la sala de quirófanos, le ponemos un acceso venoso, le ponemos una presión venosa central. La presión venosa central igual no somos de los que insistimos en ponerle... a veces es difícil poner una línea, un acceso vascular, en este caso subclavio. A veces es difícil, y entonces pasa el R1, no puede, pasa el R2, no puede, luego viene el escrito y luego hay otra ronda. Eso no se debe de hacer. Lo que nosotros aplicamos son tres punciones, y en la tercera no queda, nos abandonamos inmediatamente o vamos por alguien con el ultrasonido para poder canular ese vaso.
pero nunca nos empecinamos en que sí se puede. La línea arterial, la expansión del volumen también es muy importante. Por lo regular ya dije que entre 10 y 15 iniciamos diurético, el manitol, el pronóstico es mejor si todo esto, si expandimos muy bien el volumen. Entonces el volumen es determinante para el resultado del trasplante. La hemodinamia, evitar hipotensión, y la hidratación que ya les comentaba. Y la analgesia que manejamos es epidural, ya sea que sea morfina o fentanilo. También manejamos anestesia espinal, ahorita lo vamos a comentar más adelante. Y por lo regular, cuando los pacientes tienen complicaciones, pues se pueden complicar por lo regular es cuando hay problemas cardiovasculares, o tienen coronariopatías, o tienen el hematocrito arriba de 30, que también se considera un factor pronóstico para que los pacientes se puedan complicar. El manitol, ya se demostró que el manitol antes de liberar la arteria es de buen pronóstico para que el riñón inicie a funcionar inmediatamente. Entonces los bolos de manitol siempre se deben de dar. Ese es parte del procedimiento, lo que se hace. Y lo que le comentaba yo de la presión venosa central, la presión venosa central solamente puede funcionar, nos decían que sirve para medir la presión, para medir la volemia del lado derecho del corazón, y eso ya se demostró que no, que en ocasiones la presión venosa central nos dice que tienes 10, pero que la presión real es 8, o te dice que tienes 14 y tienes 5. Lo que tiene mejor pronóstico es lo que comentaba el doctor anteriormente con el Doppler, es lo que tiene mejor, y la bimpedancia también podría utilizarse, pero en sí lo que es la presión venosa central solamente puede servir para pasar fármacos, es lo que podríamos utilizarla, y para tomar muestras, y la PVC la puedes utilizar como una guía, pero no es la sensibilidad que tiene es muy baja, no te va a decir exactamente si ese paciente está hipervolémico o está hipovolémico. Entonces esa es una idea que deberíamos nosotros de olvidarla, ¿no? En pocas ocasiones utilizamos albúmina, los almidones por lo general no los utilizamos, porque hay por ahí estudios que demuestran que en lugar de ayudarte te perjudica, entonces no lo hacemos. Y como les decía yo, la saturación venosa y la saturación mixta es la que estamos siempre valorando, y la ecocardiografía, lo que comentaba el doctor, eso creo que es el futuro, y es lo que deberíamos nosotros de ir en tenerlo, ¿no? El manejo de líquidos siempre ha sido pues mantener la volemia, evitar el exceso de sal, evitar exceso de agua, perfusión celular, evitar edema y aumento de peso. El aumento de peso es muy importante. Todo paciente que sale de un procedimiento menor o mayor con un aumento de peso es porque nosotros fuimos bondadosos con los líquidos. Y el paciente donador de trasplante renal somos muy bondadosos porque tenemos que hacer que ese riñón funcione. Y ni se diga con el paciente receptor, porque a veces también tenemos que, algunos autores manejan 80, 90 mililitros en total por kilo de volúmenes de cristaloides para poder optimizar ese riñón. Entonces, lo que paga eso todo es el sistema esplácnico. Esos pacientes pueden tener hilio metabólico, pueden tener inclusive edema interasas, lo que va a complicar el procedimiento. Y no solamente ese paciente, sino que en la cirugía, por ejemplo, saliéndonos un poco del tema, en la cirugía abdominal, los pacientes a que nosotros le hacen una laparotomía y nosotros salimos con un balance positivo de 3 litros, ese paciente tiene una alta posibilidad de que tenga disencia herida, que tenga hilio metabólico, de que se complique algo por ahí. Las comorbilidades aumentan desde la tromboembolia y seguimos por ahí por el dolor, le vamos a producir hipotemia también. Entonces eso es importante, ¿no? Tenerlo presente, que por lo regular la tendencia actual es ser un poco restrictivos. Este es un artículo que me parece muy interesante. Habla que si nosotros tenemos que estar en el punto óptimo, pero eso es lo difícil de hacerlo porque no tenemos lo que yo le llamo el anestesiómetro, que te vaya diciendo qué te falta, qué te sobra, qué le sigue. Entonces, aunque no lo podamos creer, la anestesia actualmente es clínica, porque no en todos los hospitales tenemos un BIS, no en todos los hospitales tenemos una ecografía como el doctor que tiene el placer de tenerlo, o por ejemplo la entropía, no en todos los hospitales tenemos el monitor pico, o el otro, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó el nombre. Esos monitores que te miden gasto cardíaco, índice cardíaco, presión de eyección, ¿vale? El vigileo, exactamente. No todos los hospitales tienen eso. Entonces, si ustedes analizamos el 80% de los hospitales
lo hacemos por clínica. Algunos, por ejemplo, podemos tener algunos aparatitos que nos ayudan ahí, pero no es el 100% lo que deberíamos de tener. Entonces es muy difícil llevar esto. Si yo me dedico a ponerle bajo líquido, pues voy a tener disfunción de órganos, pero también me va a dar efectos secundarios. Pero si yo soy bondadoso, también voy a tener disfunción orgánica y también voy a tener efectos secundarios. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, hablan de que uno puede ser liberal, 2 mililitros por kilo por hora, o puede ser restrictivo, 2 mililitros por hora. O podemos pensar que vamos a hacer un tercer espacio, ¿no? El tercer espacio ya tampoco no existe, es un término que se acuñó hace de los 60, 70, que nos lo vendieron unos autores ahí. Ya se demostró que el tercer espacio no existe. Esa es una idea que se concibió de un estudio de pocos pacientes, en donde inclusive metieron a animales, caballos, vacas y todo, y no nos dijeron que infirieron. Imagínense ustedes en la época esa, cuando hicieron el estudio del tercer espacio, no había el monitoreo que tenemos ahora, y en aquella época el autor fue una conclusión que sacó del estudio, que el tercer espacio, vamos a hacer que es un as bajo la manga que se sacó, y habló de un tercer espacio, y de ahí pegó la idea, y hasta la época muchas personas todavía hablan de un tercer espacio cuando en realidad ya no existe. Y entonces, si las complicaciones van a ser mayores y los líquidos son mayores, entonces el volumen intravascular por lo regular tiene una pendiente. Cuando nos salimos perjudicamos, y cuando nos quedamos por abajo también. Entonces la respuesta no se puede evaluar por una carga de líquido. Ahora, sí podemos predecir si un paciente va a responder o no a una carga de líquido. Por eso el doctor hablaba de la ecografía, y nosotros tenemos la línea arterial y nosotros tenemos la presión venosa, que es nuestra guía, pero que tampoco le podemos creer, ¿no? Es lo que utilizamos nosotros. Creo que ahí tuvo un error. La señorita, ¿cómo se llama la señorita que le dé clic ahí? Porque fue lo que pagó. Entonces, esto es hasta cierto punto un poco... Ahí está. El vigileo, lo que hablamos ahorita del doctor. ¿Usted tiene doctor? Vigileo. Qué bueno, felicidades, porque nosotros también nos lo prestaron unos 3 días, y a los 5 días nos lo quitaron otra vez. Porque las autoridades consideran que el costo no vale la pena, pero nosotros, a pesar de que hicimos oficios, nos movilizamos, no. Ahora están que nos quieren traer el otro, el pico, creo que es el que a lo mejor no hagan favor de comprarlo. Entonces, un poco hablando ya de la anestesia regional, que es propiamente lo que quiero platicarles. La estabilidad hemodinámica te la puede dar la anestesia regional, pero si tú sabes igual conducirla. Menos eventos coronarios, ha demostrado que la anestesia regional, los pacientes van a tener menos problemas coronarios. El control del dolor postoperatorio es muy bueno cuando utilizamos la anestesia regional. En contra de la anestesia regional, claro que también hay. Por ejemplo, si el paciente tiene los tiempos prolongados, no le podemos poner anestesia regional. El estrés por el catéter central, le vamos a darle anestesia, le vamos a dar piquetes al paciente, va a estar despierto, se puede molestar, o no le puede gustar, o alguien se puede salir ahí ofendido, ¿no? Las complicaciones neurológicas, sí, la anestesia regional tiene complicaciones neurológicas. La alteración de la coagulación, alteración del volumen intravascular también. Precarga de líquido, hay algunos lugares donde todavía acostumbran a aplicar precargas. Las precargas es algo que tampoco ya se abandonó, ya no se utilizan las precargas. Ya se demostró que cuando tú vas a aplicar una anestesia regional, lo que tienes que valorar es qué anestésico vas a utilizar, qué fármacos tienes para yugular los cambios hemodinámicos. Hicieron estudios en donde demostraban que si metías 1000 de Harman a un paciente para aplicarle una anestesia epidural, al otro paciente igual le ponías la epidural sin la carga, y el paciente no cambiaba sus constantes hemodinámicas. Lo mismo con la anestesia espinal. La anestesia espinal no amerita que nosotros le apliquemos cargas de 1000, 1500. Yo en lo personal me dedico a dar también anestesia para embarazadas, y yo a la paciente embarazada la manejo con espinal y no le pongo percargas. Yo le pongo de ladito o sentada, también me gusta hacerla sentado o de lado, y aplico mi anestesia, y yo termino con un balance a veces hasta negativo. Yo gasto menos de 1000, 500 a 300 mililitros de Harman en una cesárea, cuando veo yo que otros compañeros el paciente termina pesando más de 5 kilos, o sea que
Le aplican entre 2.000 y 3.000 mililitros en una cesárea. Eso es un exceso de líquido. Me gustaría que fueran a ver a las pacientes a piso, el edema, cómo se le ven el edema de sus pies. Sí, claro, si es preeclámptica, pues va a tener edema, pero si no lo es, si es una DCP o algo, esas pacientes se edematizan y van a tener complicaciones que ya están descritas también. Mayor estancia en el hospital también. Entonces, el de la anestesia general, alguien me podrá decir, no, pues la mejor anestesia es la anestesia general. La anestesia general también tiene su lado negativo. Por ejemplo, este es un estudio que se publicó aquí en este diario británico, donde hablaban que un señor fue a reclamar porque su esposa, a partir de que lo operaron de la cadera, no fue la misma. ¿Por qué no fue la misma? Porque salió con disfunción cognitiva. La disfunción cognitiva se da cuando aplicamos anestesia general, pero también se acaba de demostrar que también la da la anestesia regional. Y si a esos pacientes ancianos mayores de 60 años le aplicamos midazolam, estamos haciéndole un favor para que le dé disfunción cognitiva. Entonces, la disfunción cognitiva, el paciente se desorienta, no sabe quién es, no reconoce a las personas. No sé si han tenido pacientes así, que después de una anestesia pasa eso es disfunción cognitiva. Y los pacientes mayores de 60 años son muy sensibles. Inclusive, vean ustedes aquí, lo relacionan con estas enfermedades, insomnio, demencia, y el sistema inmunológico también está relacionado. No sé si es el hecho de que la anestesia, no sepamos en sí qué es la anestesia. Nosotros le decimos a los pacientes, le vamos a dar una anestesia general, pero la palabra, en sí la anestesia general es un coma inducido, porque donde actúan los fármacos que utilizamos es en los núcleos basales. Es el equivalente a un coma. Pero si yo le digo a un paciente que le voy a dar un coma inducido y que luego lo voy a despertar, no me lo va a creer. O sea, entonces por eso es que se le dice que es anestesia general. Pero en sí, la anestesia general equivale a un coma. Y por eso es que la anestesia general tiene algunas complicaciones que a veces espantan, pero son realidad. Son verdades, pues. Esto, lo que hacemos por lo regular es esto. De aquí es donde nosotros tomamos las referencias. Aplicamos el epidural por lo regular en T12L1, utilizamos lidocaína de prueba y luego, si decidimos darle anestesia espinal, lo aplicamos en L2, L3. La dosis, por lo regular, ponemos 0.3 miligramos por kilo. Van a decir que es una dosis muy grande, ¿no? Pero si lo pasamos en un periodo de tiempo largo, me da 4 o 5 horas de anestesia. Y yo en ocasiones no utilizamos ni el catéter epidural. La anestesia espinal en un paciente que es para receptor de riñón, lo sentamos, L2, L3, aplicamos 0.3 por kilo. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, serían 21 miligramos de bupivacaína pesada, que se han administrado 1 mililitro, ahorita vamos a poner más adelante, lo estoy mencionando. La bupivacaína pesada también la utilizamos, infusión con bupivacaína, y estos fármacos los tenemos por si nosotros requerimos optimizar ese corazón, ¿sí? La buta y la noradrenalina. Aquí es igual lo que estamos usando. Aquí lo que habla es que la anestesia espinal o epidural puede ser utilizada en pacientes a los cuales le van a hacer un trasplante renal. No es que no se pueda. Aquí utilizaron 23 pacientes. Lo que utilizaron fue una dosis de carga de bupivacaína al 0.5, fentanilo, y a las 2 horas le repetían bupivacaína igual, pero 50 miligramos. Aquí más adelante voy a hacer una acotación, porque la dosis complementaria, no sé si todo el mundo lo haga, pero en lo personal yo complemento mi anestesia epidural cada hora. Porque yo le llamo la Biblia de la anestesia, que es Philip Bromash. Él inclusive reportó en aquella época muchos estudios en donde demostraba que cuando nosotros nos pasamos de los 60 minutos de administrar tu complemento de epidural, las metámeras que van a estar bloqueadas va a haber una regresión. Se le llama también taquifilaxia, no sé si ya alguien ya la conoce. La taquifilaxia es la parte que nos mata nuestra anestesia epidural, nos hace que el efecto se vaya quitando. Un paciente que le van a operar 4 horas, si tú no le repites cada hora en horario tu anestésico, ese paciente al final va a terminar con anestesia general, porque va a caer en el estado de taquifilaxia, que es lo que mencionaba Philip Bromash. Entonces aquí igual fueron 50 pacientes, igual hicieron lo mismo, doble acceso, pero ellos dicen que 4 pacientes le aplicaron anestesia general, L3, L4, bupivacaína pesada, 15 miligramos. Nosotros nos fuimos más arriba, nosotros ponemos a punto 3 por kilo. Y la mezcla, hacían una mezcla con bupi y lidocaína, la pasaban en la infusión y con eso le daban ellos la anestesia para que recibiera el paciente su riñón.
Y lo que le comentaba, la influencia de la técnica anestésica en los cambios hemodinámicos, también aquí lo mencionaron. Hicieron un análisis de la hipotensión, fue el cambio más frecuente en la anestesia general, pero cuando tú lo aplicas en anestesia regional, como le comentaba, es muy poco probable que haga hipotensión tan severa. Vean ustedes, 80 mililitros por kilo. ¿Se imaginan? Es un volumen altísimo de líquido que manejaban ellos. Y la toxicidad de los anestésicos locales, la anemia, la hipoproteinemia, la acidosis, vean ustedes la circulación hiperdinámica, el gasto cardíaco aumentado, efectos anestésicos cortos y su dosis muy frecuente. Esto es lo que a veces la anestesia regional nos da miedo utilizarla, porque sabemos que en un determinado tiempo ya no vamos a tener la potencia que tuvimos al principio. Y aquí está lo que les decía yo. Aquí hicieron este estudio en donde demostraron que después de este lapso le fueron aplicando a este paciente dosis y vieron cómo poco a poco iba pasando el tiempo, los niveles metaméricos bloqueados eran menores, hasta el grado que, vean aquí a las 5 horas casi no tenía anestesia. Es el paciente que le pasamos la dosis complementaria y sigue diciendo que le duele. Le pasamos otra vez 5 mililitros y sigue diciendo que le duele. Yo les invito ahora que cada hora pongan una concentración, la misma con que iniciaron. Yo lo que hago personalmente, la disminuyo, como decía Philip Roma. Lo importante es alternarla. Por ejemplo, yo utilizo lidocaína, luego le pongo bupi, luego le pongo ropi, y he dado anestesias hasta por 5 o 6 horas con anestesia epidural, y el paciente se mantiene con buena estabilidad y nunca hace lo que tenemos, ¿no? Que empieza a decir que le duele. Aquí igual hicieron el mismo experimento, fueron aplicando las dosis más separadas, y el efecto de las metámeras bloqueadas se va quitando. Entonces, eso es importante tenerlo presente. La PVC, la línea arterial, el monitoreo y la temperatura. Eso es básico, la temperatura del paciente debe de ser cuidado de que no baje su temperatura de menos de 34. La anestesia general te baja la temperatura. Aunque tú lo cubras y lo hagas, te la baja la temperatura. Pero si tú al paciente lo cubres bien, y le cubres sobre todo la cabeza, le cubres las manos, le pones un colchón térmico, el paciente va a mantener siempre su eutermia y no va a tener ninguna complicación. Y la anestesia, como decía, puede ser combinado o puede ser peridural. Y nosotros aplicamos a nivel lumbar, en la región torácica también lo hacemos, y aquí está 1 mililitro cada 20 segundos para bupivacaína pesada. Para ropivacaína, que es isobárica, utilizamos 1 mililitro cada 20 segundos, y para bupivacaína pesada utilizamos 1 mililitro cada 30 segundos. A la próxima anestesia que tengan, no sé, de una tibia, un fémur, yo les invito a que utilicen 1 mililitro cada 30 segundos, y van a ver qué calidad de anestesia les da y qué estabilidad hemodinámica les va a dar a sus pacientes. No van a sufrir la temida hipotensión o la bradicardia, que era lo que por lo regular a veces nos daba temor, ¿no? Y la lidocaína también la utilizamos. La ropivacaína por lo regular 10 o 15 mililitros, y de ahí vamos previa dosis de prueba, y la vamos complementando con bupivacaína o lidocaína en su caso. Este es un protocolo que tenemos nosotros. Utilizamos la ropivacaína y luego la dosis de carga y dosis de mantenimiento. Cada 60 minutos lo vamos haciendo. Y la bupi es así, al punto 5 al punto 333. La lidocaína al 2 y luego al 1, 5. Este es el protocolo que manejamos nosotros allá. Cada hora le vamos complementando. Y ya mencionamos, ¿no? La línea arterial, los vasopresores y en la analgesia postoperatoria le dejamos un catéter y le damos ropivacaína al 2. Si decidimos ponerle un opioide, la ropivacaína la bajamos al 1%, y de rescate utilizamos tramadol o en su caso morfina. ¿Por qué no? También podríamos utilizar fentanilo como dosis de rescate. No podemos permitir que el paciente le duela. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. En cuanto a la evidencia, estoy totalmente de acuerdo contigo con el uso de la evidencia para decisiones. De la sexo vascular también hay bastante evidencia hoy por hoy, en especial en la yugular interna, de hacerlo bajo ultrasonido, ¿no? O sea que es mala praxis no hacerlo. Obviamente que el medio americano, la disponibilidad de ultrasonido está disponible en todos lados y aquí no, pero en fin, es un aspecto a tratar de solucionar en el futuro. No sé si tenga otro comentario. Doctor, ¿usan protramina o algo para revertir la heparina?
No sé si hay otro comentario. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, gracias. Bueno, pues muchas gracias.